Claro, y bueno, la situación es delicada, muy delicada. Yo lo introduciría por este lado, ¿no es cierto? ¿Por qué la belicosidad de Israel allá en Medio Oriente? Bueno, porque eso es una delegación del imperio en una zona vital para el imperio, para las multinacionales estadounidenses, porque está una de las riquezas petroleras más grandes del mundo. Un tercio de la producción petrolera del mundo viene de ahí, de Medio Oriente y el Golfo Pérsico. El Estado de Israel es un gendarme que le cuida sus intereses a las multinacionales estas, gringas fundamentalmente, y también las de Europa Occidental. Por eso esa zona es una zona álgida, una zona siempre en guerra. Ahí está el estado número 51, como se ha dicho, de Estados Unidos. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque es una zona... Perdón, no te escuché bien. Hoy día sí, creo que muchos quieren ser el Estado 51. Y Mr. Milei yo creo que va en ese camino. Ajá. Bueno, Venezuela es algo también, un foco especialísimo para el imperio. ¿Por qué? Porque está la reserva de petróleo más grande, la reserva probada, más 305, ustedes me corrigen si me equivoco, 305 mil millones de barriles, que da para producción para varios años todavía. O sea que, bueno, Venezuela no es por una cuestión ni del narcotráfico, ni porque hay una dictadura, ni bueno, nada de esto, ¿no es cierto? Hay un interés concreto que tiene que ver con la reserva petrolera, más todas las otras reservas de minerales estratégicos, el agua dulce de la cuenca del Orinoco, la biodiversidad de la selva tropical ahí de la Amazonia. Ajá. O sea que eso es lo que está buscando Estados Unidos. El tema del narcotráfico, lo decíamos el otro día, lo repetimos hoy, tenemos algo escrito, con Ramón queríamos actualizar eso está escrito hace como, no sé, 8 años atrás. No ha variado sustancialmente el narcotráfico, es un buen expediente para el imperialismo, para controlar o para intentar controlar buena parte del mundo, ¿no? Es el nuevo demonio que aparece, así como apareció el supuesto terrorismo islámico allá en Medio Oriente, el narcotráfico es el cuco el diablo que hay que perseguir en Latinoamérica. Y ahí están las mafias, los carteles colombiano, mexicano, venezolano, ahora cartel de los soles, que es todo un invento eso, no existe un cartel de los soles. Entonces, ¿qué está haciendo esta flota gringa ahí, hasta con un submarino nuclear, portaaviones, 4.000 marines? ¿Qué están buscando? Bueno, creo que ustedes tienen mucho más que decir que yo al respecto, ¿no es cierto? Es una bravuconada, es una demostración de fuerza ante Rusia y China, hay una posibilidad real de invasión. Bueno, lo que sí es inadmisible, así de inadmisible la jugada esta gringa, ¿no? Es tan inadmisible como la masacre que está perpetrando Israel allá en Palestina, ¿no? De la misma manera, hay que denunciar esta injerencia, esta pretendida injerencia gringa en territorio venezolano. Tocan a Venezuela, tocan a toda Latinoamérica. Pero la cuestión, ustedes viven y están en el calor del día a día ahí en Venezuela, así que les dejo la palabra a ustedes, por favor. Bueno, a mí me gustaría que Edgar, permíteme. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Saludos Adelante. a todos los usuarios, usuarias. La situación, pues, realmente, Marcelo, no ha cambiado mucho. Sigue en pleno desarrollo la amenaza permanente en contra del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana y para todo el continente. Ya tú lo señalas y lo hemos repetido en muchas oportunidades, el tema no es combate al narcotráfico. El tema es apoderarse de esos inmensos recursos energéticos que tiene Venezuela, porque Estados Unidos está en una crisis energética y Venezuela está a 4 días de Estados Unidos, que no es la misma situación que sucede con el Medio Oriente. Y por eso trata nuevamente Estados Unidos de apoderarse de esta riqueza petrolera, una riqueza energética que se calcula que dura como unos 100 años más. Entonces,
frente a la crisis, tratan de hacer eso. Se crean demonios, así como crearon al terrorismo islámico con las Torres Gemelas para justificar acciones de tipo militar. Entonces, esta supuesta lucha contra el narcotráfico, tú y yo sabemos que esto es mentira y todo el mundo sabe que no es eso, porque la ruta principal del narcotráfico está por el Pacífico, en donde aproximadamente el 85-86% de todo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa es por el Pacífico, no justamente por la fachada atlántica de Venezuela. Entonces, queriendo ser un poquito reiterativo sobre esto, es la amenaza y la ansia de poder dominar esta riqueza energética. Esto ha servido para darle oportunidades, esto ha servido también para tener en cuenta que la revolución bolivariana ha hecho una mella grande en la política exterior de Estados Unidos y ellos pretenden recuperar eso. Y el mundo ya no es el mundo de hace 10 años atrás. Tenemos unos BRICS que se están fortaleciendo, tenemos una posición de China como potencia económica y militar. En ese 80 aniversario que recientemente vimos ese desfile, bueno, ahí vemos eso, vemos que se suma Corea del Norte y obviamente pues la posición de Rusia. Acuerdos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista diplomático maneja muy bien y que es la continuidad, porque él fue casi 8 años canciller del comandante Chávez. Después sale el comandante Chávez por las circunstancias que tenemos presentes y continúa con la política internacional, es decir, hay una continuidad y eso permite tener una congruencia dentro del accionar a nivel internacional por parte del gobierno bolivariano, Marcelo y Gustavo. Es sí, la realidad es latente, porque todo el proceso... Ahí volvió Edgar. Ajá. Adelante, Edgar. Bueno, mira, esto es una pregunta, como quien dice por ahí, la del millón. Que si es posible para ellos, es posible. Si ellos decidieran hacerlo, por orden de su comandante nuestro, el presidente Donald Trump, lo pueden hacer. Yo quisiera que recordáramos que hace poco, increíblemente, Estados Unidos de Norteamérica, cuando nadie se imaginaba que iban a perpetrar un ataque a Irán, lo hicieron, ¿no? A Irán. Y bueno, Estados Unidos lo que había dicho en medio del conflicto entre Israel, el sionismo israelí, digamos, el sionismo israelí y la República Persa, pues, es que no iba, es que les pedía a ambos países que se arreglaran, que no estuvieran con el conflicto. Bueno, y cuando nadie se lo esperaba, 2 aviones viajaron hasta allá, bombardearon Irán y se regresaron. Pero todos recordamos también que un tiempo atrás
puede ser que hayan pasado 3 o 4 años, al general Soleimani también lo atacaron y lo asesinaron. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Ahora bien, hay algo que es importante tener presente, ¿no? Estados Unidos lleva a cabo guerras muy lejos de su entorno. Es decir, cuando uno hace una lectura, uno llega a la conclusión de que las guerras para Estados Unidos son más propicias en otras partes del mundo, no en su periferia. Claro, claro. Y bueno, y por allí pudiéramos comenzar a tener una lectura de que aunque para ellos es posible, no sería conveniente. Aunque es posible, no es conveniente atacar a Venezuela. Comencemos por un elemento, bueno, que para Donald Trump es el del día a día, ¿no? Está ordenado por él el hecho de deportar a la mayor cantidad de migrantes a sus países que estén en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, si llegara a sucederse una agresión bélica contra Venezuela, ni que Donald Trump pudiera construir un muro, que lo tiene también ideado hace tiempo, pensando en toda la frontera con México, ni que así fuera va a poder contener la cantidad de migrantes que quisieran irse, es decir, los desplazados. La gente que producto de la guerra se iría por miles a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es para tener un dato nada más. Entonces, van los Estados Unidos a propiciar una situación como esta. Yo no creo que es lo conveniente. Por otra parte, si se sucediera una agresión contra Venezuela, habría que esperar que se activaran por todas partes en el continente brigadas internacionales de solidaridad con Venezuela, de todo tipo, óigase bien, de todo tipo, solidaridad de todo tipo. Los medios de comunicación, por supuesto, tendrían un rol muy importante precisamente para evitar cualquier cerco mediático de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además de ello, habría que esperar, por supuesto, que la solidaridad también sea de combatientes latinoamericanos que están dispuestos a venirse a Venezuela a incorporarse al Ejército Popular Libertador que se está reunificando. Y qué bueno tener ahí al compañero Ramón Martínez, porque en este momento, como todos sabemos, está resonando por todas partes el discurso del doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia, que levantó la voz con mucha dignidad en esa reunión allí en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Fue muy sonoro, fue muy claro lo que dijo al respecto de lo que pasaría si se atacara a Venezuela. Entonces, que si es posible, pero no conveniente, porque Estados Unidos está activando una bomba que le va a explotar en la misma cara. Y bueno, y amén de todo lo que pueda ocurrir con los precios del petróleo, ¿no? Se dispararían. Es decir, la economía mundial tendría una afectación muy severa, muy seria. Es decir, las repercusiones de un ataque a Venezuela, como lo decía Marcelo,
la mayor reserva de petróleo del mundo, bueno, serían inimaginables, porque eso ocasionaría un encadenamiento de pueblos en primer lugar. A veces los gobernantes están así, muchas veces muy recelosos con lo que van a hacer, con lo que van a opinar. Yo, modesta y humildemente, saludo y felicito al presidente Gustavo Petro por su actitud valiente al haber tomado la voz allí, pues, en el podio de la Organización de las Naciones Unidas, de una manera tan clara, sin ambigüedades. Sin ambigüedades. Yo diría, y es algo claro para muchos, que la reunificación del Ejército Libertador de la Gran Colombia está muy cerca. Y nuevamente vuelve Bolívar a comandar, a estar frente a nosotros en la conducción, bueno, de dos naciones hermanas, por supuesto, Colombia y Venezuela, dispuestas nuevamente a enfrentar un imperio. Adelante. Edgar, una preguntita. Y una invasión al estilo clásico, con desembarco, etcétera, seguramente se lo van a pensar no 2 veces, 1000 veces, ¿no? Por todo esto que estás diciendo. Pero una operación quirúrgica, tipo, qué sé yo, lo que se hizo en Haití vez pasada con Jean-Bertrand Aristide, estas cosas puntuales de atacar al presidente, bombardear la casa de gobierno, una operación quirúrgica concreta contra el presidente Maduro, cosa de crear una desestabilización y forzar un cambio de autoridades. ¿Algo así es pensable que pudieran hacer? Reitero, Marcelo, Gustavo y Ramón, que sí es posible, pero hay una cosa importante. Venezuela no es Haití. Haití es muy pequeñita. Bueno, Estados Unidos puede entrar en Haití todas las veces que quiera, de manera libre. Venezuela es otro escenario. Y esa operación quirúrgica, aunque la pudieran acometer, digamos, algo así muy preciso, es lo que ellos han dejado robar, ¿verdad? Bueno, aquí en Venezuela no es posible. Que luego que suceda, todo se va a quedar en calma. Eso no es posible porque el presidente Maduro y primeramente este señor, que le voy a mostrar aquí, el comandante Hugo Rafael de Frías, se lo dijo muy claramente a todos: no es un hombre, no se trata de un hombre, se trata de un pueblo, y un pueblo que en este momento tiene en filas de la milicia bolivariana, componente militar, que me honra pertenecer al mismo, tienen filas en el primer llamado, en los primeros días, más de 8 millones de personas. Y estoy casi seguro que vamos a llegar a la incorporación de más de 10 millones de personas. Fíjate, Marcelo, fíjate, Gustavo y Ramón, ¿cuántos marines se informó, se dejó ver que tenían en esos destructores, en esas embarcaciones de guerra, en ese submarino nuclear? ¿Cuántos marines? Hablaron algo así como de 4.500 marines. Algo así. Esto, permítanme, por favor, permítanme. Eso de lo que da ganas es de reírse, ¿sabe? O sea, 4.000, pero bueno, vamos a aumentar. Que pongan 10.000 marines, que lo lleven a 20.000 marines. Eso es nada con una capacidad bélica que tiene Venezuela en hombres y mujeres en armas. Y segundo, tiene que ver, por supuesto, primero con un pueblo, 5 componentes:
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unidos y un arsenal bélico impresionante de todo tipo. Estamos hablando de aviones, estamos hablando de un sistema misilístico antiaéreo de lo mejor del mundo. Estamos hablando de IGLA, es decir, misiles portátiles que hay por miles en Venezuela. Estamos hablando de tanques de guerra, estamos hablando de, como lo decía en algún momento el comandante Hugo Chávez, que le acabo de mostrar una foto a ustedes, estamos hablando de que en Venezuela hay por todas partes gente que se mete en la selva, que están en la sabana, que están en los llanos, que están en los ríos. Se trata de que si nos van a invadir, nosotros conocemos muy bien nuestro suelo, conocemos cualquier rincón de nuestra patria, conocemos, estamos adaptados a este clima y defenderíamos como sea nuestro suelo, nuestra patria, nuestra historia heroica, sin duda una historia heroica. Y con nosotros no van a poder. Marcelo, Gustavo y Ramón, con nosotros no van a poder. Y eso hablando del pueblo de Venezuela. Porque estemos seguros, por ahí observé un muchacho y me dio muchísimo orgullo, un muchacho de Colombia, Ramón. Fran es con K, pero antes de la K una X. Él dice, por ahí búsquenlo en las redes, él dice que la reserva de Venezuela puede contar con ese colombiano si se llegara a tocar a Venezuela. Bueno, yo me imagino que Fran, con X, ante la K, es uno de los colombianos, de los miles que están dispuestos a venirse a ponerse a la orden de la Reserva Militar, de la milicia bolivariana y de los 5 componentes, y por supuesto, de nuestro líder, comandante en jefe, obrero y miliciano, Nicolás Maduro Moro. Este es su nombre. Sí. Así es. De las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Porque al llegar hacia el infiltrarse, al romper paredes. Me pregunta por la cohesión a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me pregunta por eso. Total. Bueno, mira, mis amigos Marcelo, Gustavo y Ramón, por supuesto que yo no soy la voz más autorizada para hablar de eso, de estas relaciones. Ahora fíjense, por supuesto, primero como ciudadano venezolano, en primer lugar, como hombre pensante, ¿verdad? Como profesor universitario que hace sus lecturas. Yo puedo imaginarme, ¿verdad? Marcelo, Gustavo también es argentino. Gustavo, sí. Y por supuesto, me puedo imaginar en el caso de Argentina, que enfrentó a Inglaterra por la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Yo me puedo imaginar de alguna manera a los militares que dieron su vida, o a las familias en todo caso, de esos militares que dieron su vida y de los que pueden estar vivos, en este momento, viendo cómo un señor Javier Milei se arrodilla ante los poderes imperiales de este mundo, ante Inglaterra, ante los Estados Unidos. Es decir, no debe ser fácil para un militar argentino que tenga dignidad, que sea patriota, no debe ser fácil ver este escenario. No debe ser fácil para un militar colombiano, patriota bolivariano, bolivariana. No debe ser fácil, por una cuestión de dignidad, de orgullo, observar cómo hay una pretensión imperial para atacar a Venezuela y por allí se irían
porque no solamente sería Venezuela, oígase bien, no, el objetivo no solamente es Venezuela. Venezuela sería solamente una cabeza de playa, ¿no? Pero por supuesto que se trata de todo un continente, de toda Sudamérica. Entonces, nosotros ciertamente tenemos que pensar que lo mejor es unirnos. Ahora, las relaciones entre la Fuerza Armada Colombiana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es algo que yo diría que es lógico. Es lógico porque Colombia también está amenazada, el pueblo colombiano, la República Colombiana está amenazada también en medio de toda esta escenario o este anuncio de la guerra, de los tambores de la guerra. ¿Quién puede querer una guerra? ¿Quién puede querer una guerra? Pero para disuadir la guerra, hay que organizarse. Bueno, y el pueblo de Venezuela está haciendo lo propio. Pero qué bueno sería que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se uniera a la Fuerza Armada Colombiana para contener esas pretensiones de guerra. Así que yo creo, tratando de leer en el discurso de Gustavo Petro, que es comandante en jefe de la Fuerza Armada Colombiana, prácticamente uno dice, bueno, está dispuesto a enfrentarse con su Fuerza Armada y unirla a la de Venezuela para enfrentar al imperio. Creo que es una lectura adecuada, propicia, oportuna de hacer. Sí, yo creo que esto que estás diciendo, Edgar, efectivamente hay una cantidad de compas venezolanos, la gente, el pueblo, organizado, unido, armado, que va a defender su revolución. Sería comparable el escenario a Cuba o a Nicaragua. El imperio nunca se atrevió porque sabe que, claro, Cuba será muy pequeñita, pero hay millones de cubanos dispuestos a dar su vida por defender su revolución. Lo mismo pasó en Nicaragua. Tuvieron que implementar la contra, ese ejército mercenario que fue minando, pero nunca se atrevieron porque no podían, y pese a la diferencia de poderío militar, ¿no es cierto?, de la pequeña Nicaragua y el gigante Estados Unidos. Se lo van a pensar muchísimo y seguramente, claro, que pueden, tienen la capacidad militar, claro, pero ¿qué sería? ¿Bombardear Venezuela y quedarse sin nada? Esa no es la estrategia. Así que claro que se lo van a pensar y, por supuesto, 10.000, 20.000 marines que hacen al lado de millones de milicianos armados organizados, por supuesto. No, creo que pensado en ese sentido, pues yo no sé hasta dónde llega esto como bravuconada, como demostración de fuerza, porque han dicho gente que conoce el tema militar, que las fuerzas que tienen desplegada ahí, 4 destructores, un submarino y 4.000, 4.500 marines, no alcanzan para una invasión, pero ni remotamente. Entonces queda la pregunta, hasta se llegó a decir que todo esto era un distractor cuando arreció el caso Epstein en Estados Unidos. Se llegó a comentar, ¿no es cierto? Y hoy día uno puede pensar tantas cosas, ¿no? Esta maniobra política, el asesinato de este derechista Kirk viene como cortina de humo cuando Israel ataca a Qatar. Son estas cosas que pueden funcionar como cortina de humo, ¿no? Como lo que acaba de pasar en Argentina, el asesinato de estas 3 muchachas para tapar el desastre de la elección de Milei. Por eso está confuso todavía hacia dónde se apunta. A una invasión clásica seguramente no, ¿cierto? Y queda por verse, ¿no es cierto?, cómo se va a mover el imperio ahora. Claro, mira, es que hay distintos elementos. Ustedes seguramente, y a lo largo y ancho de Venezuela y en toda Latinoamérica, estamos procurando hacer lectura lo más adecuada posible, tratando de tomar elementos de por qué esto está pasando. Ustedes deben recordar, deben haberse enterado, les llegó la información que a principios de este año llegó, para sorpresa de muchos, al Palacio de Miraflores un señor de nombre Richard Grenell,
llegó a entenderse con quién, con Nicolás Maduro Moro, cuando muchas personas pensaban que estas relaciones estaban en su peor momento fracturadas, que no había negociación, que no había diálogo. Entonces, uno pudo pensar a partir de ese momento, bueno, que las relaciones se iban a restablecer, que Estados Unidos, que necesita bastante petróleo, ¿verdad?, a través de la vía diplomática, ya no íbamos a tener problemas en ese sentido. Pero fíjense ustedes todo lo que ha pasado desde enero hasta este mes de septiembre. Fíjense, yo les invito en todo caso a pensar, insisto, reitero, hay distintas lecturas. No es un solo elemento, son distintas cosas. Que si la lista Einstein y todo esto para sirve, digamos que sirve. Pero sin lugar a dudas que los Estados Unidos de América necesita ese petróleo que tiene Venezuela. Y saquemos una cuenta rápido. Saquemos una cuenta. ¿Cuánto es el consumo diario de los Estados Unidos de América? 20 millones. 30 rápido, se dice fácil. 20 millones diarios. En un día, multipliquemos pues eso por un mes. Eso da alrededor de más de 600 millones. Y si lo multiplicamos por un año, bueno, es muchísimo petróleo. Bueno, según los estudios que se han realizado, a Estados Unidos de Norteamérica en sus reservas no tienen para más de 5 años para sostener esa capacidad militar, tantas ciudades iluminadas. Es decir, todo lo que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, bases militares norteamericanas en distintas partes del mundo, organismos como la CIA, organismos como el FBI. Es decir, es una maquinaria colosal que necesita muchos recursos para motorizarse. Entonces, no es mentira que necesitan apoderarse de esa colosal reserva petrolífera que está en Venezuela. Y digamos que por lo menos ellos están lanzando ahora un globo de ensayo para ver qué pasa con eso. Porque también hay que pensar, ¿no? Como hay que hacer distintas lecturas. Ya el asomo de la guerra ya genera para ellos beneficios. El solo asomo de la guerra les genera beneficios. Fíjense, no sé si ustedes saben, seguramente que sí, porque son comunicadores acuciosos. Estados Unidos tiene en este momento, nadie le ha dado ese rol ni esa función, pero tiene el monopolio de las licencias petroleras. Es decir, si algún país quiere venir a hacer negocios con Venezuela, a comprar petróleo, primero tiene que ir a Estados Unidos a pedir permiso, a pagar por la licencia para poder venir. Entonces, este escenario donde ellos están de alguna manera marcando su territorio, entre comillas, ¿verdad? Es algo así para el mundo, para decirle al mundo, aquí estamos nosotros, volviendo con nuestro patio trasero, ¿no? Bueno, y además de eso, ¿cómo hay? Ustedes deben saberlo muy bien, o también como yo, ¿cómo hay los llamados influencers generando vistas, generando like y haciendo mucho dinero con estas noticias sobre Venezuela y medios de comunicación, ¿no? Entonces, digamos, el solo asomo de la guerra para Estados Unidos genera muchos dividendos. Pero bueno, hay que estar, sea cual sea el propósito de los Estados Unidos de Norteamérica, esta potencia imperial, ¿verdad?, que está en crisis, eso sí es verdad, eso también es verdad. Ustedes deben saber que anoche un humorista norteamericano, luego de varios días de estar fuera del aire, lo tuvieron que regresar, había sido ordenado por Donald Trump sacarlo del aire
Pero la empresa que lo tenía contratado, como estaba teniendo muchas pérdidas por haber retirado a ese humorista, tuvieron que colocarlo nuevamente en el programa. Y cuando regresó, no recuerdo en este momento su nombre, del humorista. Él dice que él ha animado 3 veces el premio Oscar y tres veces el premio Emmy. Y además es muy conocido en los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí lo vamos a buscar ahorita. Bueno, este señor. Ok, claro, Sí, sí. Sí, sí. algo Puedo bien, decir algo para claro, cerrar, algo para cerrar, por favor. Lo que quería decir al respecto del periodista que también está enfrentado ya a Trump como el gobernador, el gobernador del estado de California. California, sí, que él decía a propósito de haberlo sacado del aire que él no quiere un presidente así, que él no quiere un presidente que suprima el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, de la libertad de ideas. Es decir, un hombre que ayer rompió récord en, en audiencia, todos los Estados Unidos de Norteamérica o gran parte de los estados vieron a ese hombre y lo que podemos entonces en todo caso concluir que a lo interno de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump tampoco lo tiene muy fácil. Es decir, hay cosas que ocurren dentro y fuera de Norteamérica que están indicando un cambio de tiempo, un cambio de época. Está llegando sin lugar a dudas la hora de los pueblos y la hora de los imperios, el tiempo de los imperios ya pasó, pero es que los pueblos tenemos que unirnos para que definitivamente ese tiempo imperial se termine para siempre. Dentro de los Estados Unidos y en distintas partes del mundo tenemos que unirnos de muchas maneras a través de medios de comunicación, con jornadas de todo tipo, brigadas internacionales para apoyar precisamente a Venezuela, pero en Latinoamérica para apoyar al pueblo palestino allá en Gaza. Este tipo de cosas no puede seguir ocurriendo. Guerras para masacrar, para invadir, para sacar pueblos. Esto no puede seguir ocurriendo. Así que bueno, Venezuela está a la orden de su jefe histórico, Simón Bolívar, de nuestro jefe actual, Nicolás Maduro, y por supuesto a la orden de las mejores causas que existen en este mundo, la vida, el amor y la paz. Nosotros no queremos guerra,
Nosotros queremos paz. Este es un territorio de paz y así vamos a garantizar que siga siendo. Estoy de acuerdo con una nueva conversación. Oye, Ramón, vale. Escucha, Ramón, escucha. Nos está escuchando. Sí. ¿Para cuándo sería esa nueva conversación? Marcelo, Gustavo, ¿para cuándo? Claro. Seguro. Estoy a la orden. Estamos a la orden aquí. Seguro, seguro. A las 6 de la tarde. Sí. Bueno, Estados Unidos, no hay duda, lo acabamos de decir, está cayendo lentamente. No va a ser una caída estrepitosa, está cayendo. Como todos los imperios, hacen lo imposible para evitar esa caída. Y eso es justamente lo peligroso, ¿no? Porque se ve que Estados Unidos está dispuesto a cualquier cosa. La guerra es siempre un expediente para salvarse. ¿Qué salvación es esa, no? Por eso lo ponemos entre comillas. Pero hay que estar muy por supuesto, está al borde de la guerra civil, de la guerra interna. Es realmente una situación Así es, explosiva. Pero claro, la guerra nunca puede así ser es. un salvamento, en absoluto, pero nos hacen jugar a nosotros, los pueblos de a pie, los ciudadanos de a pie, como el chivo expiatorio en esto. Y las guerras siempre benefician a la pequeña élite. Pues hay que estar preparado para lo que se puede venir. Como bien dijo Edgar, que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Nadie esperaba el bombardeo allá en Irán y lo hicieron. Bueno, ¿y con qué se va a salir el imperio? Pensemos solamente esto. En una de las últimas reuniones del grupo Bilderberg, que son estos grupos que realmente deciden buena parte de lo que pasa en el mundo, se filtró la agenda que le iban a tratar, y uno de los puntos era la gobernabilidad global post-guerra nuclear. O sea que se ve que en la cabeza de algunos ideólogos eso está presente, aunque sea una locura total, como una guerra nuclear limitada. Eso es un despropósito. Pero los poderosos no quieren perder el poder. Así que pueblo unido. Ah, bueno. Adelante, Ramón. Aló, ¿me escucha, Marcelo? Ah, sí, bueno, Adelante, son cositas adelante, Ramón. que pasan, pero solamente, ah, eh, Te escuchamos. solamente en aras del tiempo, solamente quería reafirmar una cosa, que lo que dijo el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas es de vital importancia porque reitera su posición en contra de las políticas imperiales y muy importante lo que ha dicho Gustavo Petro con respecto a la posible agresión en contra de Venezuela. Él ha dicho la base militar de los Estados Unidos y que militarmente Colombia está ocupada por Estados Unidos, por el tratado de hace años y años que todos los gobiernos oligárquicos han firmado con Estados Unidos y que le han entregado la soberanía. Esa posición de Petro es interesante y ya hace un llamado a que toda América Latina estemos al unísono para rechazar una posible agresión. Y que hay un pueblo, para finalizar, que hay un pueblo movilizado a través de la milicia y a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí en Venezuela, que diariamente está trabajando en defensa del territorio nacional y en defensa del pueblo venezolano. Tendremos otra oportunidad de intercambiar más opiniones y estaremos al día para eso, Gustavo, Marcelo, Edgar. Sí, a mí me gustaría
que sea o sea, me gustaría, porque es que aquí, como decía un periodista afamado, muy afamado en Venezuela, los acontecimientos están en pleno desarrollo. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, para hoy había ordenó que se realizara un simulacro nacional en caso de agresión bélica y en caso de desastre natural. Hace poco se produjeron unos movimientos sísmicos que encendieron las alarmas en Colombia y en Venezuela. Entonces, bueno, bien propicio los acontecimientos en pleno desarrollo, bueno, para informarlo, para estar pendiente de lo que ocurre aquí, que digamos que en Venezuela, en este momento, a nivel global, bueno, están los faros encendidos y ustedes como comunicadores que se solidarizan con nosotros, qué bueno que ventilen cualquier cosa que pase en Venezuela. Y bueno, y si es mañana pudiéramos tener también información fresca de las cosas que están ocurriendo. Yo quería decirle, el humorista que se enfrentó a Trump, que fue sacado, se llama Jimmy Kimmel. Por ahí pueden buscarlo, lo que sucedió con él y todas las cosas que le digo a Donald Trump. Entre ellas, que, fíjense ustedes, que ni que colocara en ese momento videos de Einstein, de cosas de la lista Einstein, ni siquiera le iba a poder quitar el rating que tenía él en ese momento diciendo todo lo que él quería decir, porque no acepta que lo quiten del aire, le limiten su libertad de expresión y que no quiere un presidente así. Bueno, ese señor tiene millones de personas que lo escuchan en Estados Unidos y podemos pensar qué cosas están ocurriendo a lo interno de los Estados Unidos de Norteamérica.